aquí está el moño, nada de mutilada. Listo. Muchachos, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo va todo? Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo a todo? Buenas, buenas. Buenas, buenas. Listo, muchachos. No, es sencillo. Estamos ahora en nuestra reunión número 2 y la vamos, o se llama, o ideación, básicamente, que en resumen no es otra cosa, sino que tenemos un problema como tal, una pregunta o un caso problema, que es cómo ha afectado el tema de la pandemia, todo lo relacionado al teatro nacional y cómo basado en las políticas de economía naranja podemos como fortalecer, darle impulso, posicionar y demás este tema. La idea de hoy es que entre todos saquemos unas ideas, lluvia de ideas, todas las ideas son válidas y hagamos una evaluación así por encima de las ventajas de cada idea y como qué podría ser como la desventaja de esa opción para solucionar o dar unas opciones allí. Otra cosa, vamos a dejar las ideas como tal escritas en una hojita de papel y esas las vamos a ir escaneando y las subimos a nuestro tablero para que queden allí. Luego las vamos a mirar como las ideas más fuertes, así sea una o dos ideas como más fuertes, para como tal evaluarlas y luego comenzaría el desarrollo del proyecto. Entonces esas serían como las reglas de juego de hoy. No sé si está claro o está difícil. ¿Está bien? Sí, De pronto lo del papelito sí como que lo veo un poco ahí como informal, ¿no te parece si lo vamos proyectando y las ideas que se vayan También, viendo? porque yo estoy buscando dónde anotar y no encuentro, no tengo ni un pues yo papel sí adelante. tengo listos mis ideas. Eso, mire, esa Jennycita sí es bien colaboradora. Es la Creo que si única vamos a hablar cosa de del grupo. tecnología, con La papeles, no, no. prefería del tutor, esa la prefería del tutor, mire. Sí, sí, sí. Es la única No, pila del grupo. porque es que generalmente, aparte que debemos desarrollar nuestra parte creativa, la idea es que no seamos tan cuadriculados, podemos hacer un cuadro conceptual, un círculo, un muñequito, y fin, ya y eso fue todo, no necesitamos ningún programa, nada extraño, ni nada, sino como que podamos vender o mirar qué trabajamos y que cada uno tenemos opciones. Podríamos utilizar Entonces, alguna plataforma como Mentimeter, una vaina así que fuéramos viendo todo aquello que se más se repite, no sé, una vaina así. Bueno, pero si es en papelito, hagámosle. no, Terminemos. hagámosle, no nos demos mal la vida, Sí, la creo. metodología lo que quiere hacer con el papelito es que si usted dibuja muy rápido, suelta y suelta y suelta ideas y el juego es que sea de cantidad y no de calidad. Sí, eso después se filtra. Mm. Listo, tenemos el indicador del proyecto, que en resumen es, el resumen es que queremos que ese tema del teatro llegue a más allá de las principales ciudades de Colombia y que se forme como un punto esencial de entretenimiento para todas las personas, así como se ve una película o como salir a hacer un deporte o ir a escuchar algo, que el teatro sea como uno de esos puntos de entretenimiento opcionales para todas las personas. Vamos a tener como punto de partida el año 2019 y los datos que el DANE dio relacionados a entretenimiento y relacionados al teatro, y de ahí vamos a mirar la manera en que se aumente en un 15%, por lo menos en un 15%, el consumo de este material de entretenimiento. Debemos tener presente que el presupuesto ya está por decreto, el tema de la economía naranja, es decir, ya hay un presupuesto asignado de la nación para apoyar los proyectos relacionados a cultura. Entonces no nos enfoquemos, creería yo, en dónde obtener recursos, porque digamos que ya están y digamos que son muy buenos, aunque obviamente tienen su discrepancia. Y eso lo vamos a proyectar a 4 años y cada año hacemos una evaluación de cómo vamos con relación a eso. Para desarrollar nuestro proyecto tenemos 6 meses y tiene que ser basado en tendencias tecnológicas y obviamente amparada en los pilares de las políticas de economía naranja que ya tiene el país. Entonces, no sé, pues la chica más creativa del grupo. No, no, no.
Pero yo sí quería, digamos, que aportar algo a lo que tú estabas diciendo frente a lo de Claro la que sí. economía naranja, y es que existe una política pública distrital de economía cultural y creativa. Esa va muy de la mano a lo que estabas diciendo, y esta busca generar, pues, digamos que entornos propicios para el desarrollo tanto cultural, económico y social, pues, a través de la promoción y incentivo de la economía tanto cultural como creativa. Entonces, creo que es un aporte más a lo que estabas diciendo frente al indicador y eso. Sí, Jenny, muchas gracias. Sí, en teoría hemos avanzado porque por lo menos se contempló y hay un apoyo, así sea en el papel, porque sabemos que pues estamos muy lejos de que realmente el tema de la cultura y el tema de tradiciones, porque se apoya el tema de tradición oral y de temas inmateriales de la humanidad, música y demás, se apoye, pero bueno, por lo menos estamos comenzando con ese tema, con esa mentalidad. De acuerdo. Y pues no sé cómo podríamos, basado en tecnologías como tal, aportar o desarrollar algo para propiciar o levantar o posicionar algo del Teatro Nacional en Colombia. Bueno, Pues, no sé, Sí, señor. yo diría que, bueno, en principio, como mirar como un enfoque. Y el enfoque es que el concepto que tenemos es que la gente va al teatro, ¿no? Y que sale una producción y esa producción, si es buena, pues la gente va, ¿no? Y entonces se utiliza normalmente como toda la publicidad que se haga y se vocifera por los medios que hayan. Y obviamente la gente que va y lo ve, pues también, digamos, promulga lo que ha visto y le hace también una especie de publicidad. Pero yo creo que aquí, bueno, una idea inicial es implementar algo de inteligencia artificial para poder determinar cuáles son, digamos, esos contenidos mucho más llamativos en estos momentos y proyectarlos también a unos años, ¿cierto? Hoy de pronto los muchachos ven, no sé, las series, ¿cierto? Son como los más característicos. Entonces, encontrar como aquellos que tienen esos contenidos, aquello que realmente llama atención, pero utilizando algo de inteligencia artificial, o sea, desarrollar un estudio donde podamos determinar la cantidad del público objetivo y después de eso empezar a proyectar hacia dónde va dirigida, digamos, la tecnología que vamos a utilizar, que podría ser, por ejemplo, no sé, se ocurre como algo de tecnología holográfica, algo de realidad virtual aumentada y que de pronto la gente no está en el teatro, pero es como si lo estuviera. ¿Cierto? Que yo esté desde mi casa y de mi casa me sienta como si estuviera en el teatro, o sea que cambiaré el enfoque de irlo, pero sí me sentiría dentro de él. Y obviamente hay que mirar un tema tanto del contenido, tanto inclusive de la calidad del personal que va a actuar, pero sobre todo implementando como toda esa cantidad de datos, de información que podemos obtraer a través de Big Data o de inteligencia artificial para así ser más pertinente ya en cuanto a los contenidos que se vayan a proyectar. Pero me parecería que una alternativa puede ser tanto la inteligencia artificial como el tema de realidad virtual aumentada. Listo. Entonces, como que una de las opciones es como desarrollar una especie, bueno, basado en temas de inteligencia artificial y análisis de datos, que es Big Data, como un análisis de tendencias, puede ser. Como que tengamos un elemento, llámese un software, llámese alguna herramienta tecnológica que lo que haga es que me analice datos y me dé tendencias, ¿sí? Y con Correcto. base en esas tendencias, las personas puedan, venga, No, no, acá se- sobre todo vamos a determinar cuáles son, digamos, todos esos contenidos que atraen mucho más a las personas para que vayamos enfocando, porque nuestra idea es que aumentemos el porcentaje, ¿cierto? A todo sí, el mundo de pronto no le va a llamar la atención, no vamos a impactar a todos, pero sí vamos a tener un porcentaje, digamos, una población objetivo con un porcentaje al cual impactar y podemos alcanzar ese 15% que tenemos proyectado. listo. Entiendo entonces que desarrollar como una especie de software, herramienta, base de datos, lo que sea, basado en temas de inteligencia artificial que nos den análisis de tendencia. Y con esos análisis de tendencia o ese análisis de datos, poder determinar cuáles son los contenidos que más atraen y con base en eso atacar como tal
esos puntos como el punto fuerte de ese momento, ¿sí? Listo. Acá como que tendríamos es que validar uno, qué tan desarrollados estamos nosotros, es decir, aquí en Colombia, para ese tipo de plataformas. O sea, eso sería debemos buscar como que el análisis, digamos, si ese tipo de plataformas de Big Data, inteligencia artificial y demás están, si los podemos adecuar o no, si hay alguna política de datos, no sé, de derechos de autor, algún tema así que podamos como afectar algún tema, o sea, tema de políticas públicas. Y la otra, tú hablaba de tecnología holográfica y realidad virtual. Podríamos es revisar o evaluar en Colombia cómo estamos con ese tema de tecnología de realidad virtual y tecnología holográfica. Es decir, si ya después digo el top, pues son las Pero obras de recuerda que eso, teatro de digamos, Brian, vampiros adolescentes. Eso es lo que está causando furor todo el tema. Entonces, después de que lo cogemos, eso para pasarlo o transmitirlo, o las industrias de teatro, las empresas de teatro, ¿les resulta fácil pasar su contenido a ese tema de realidad virtual o no? Tendríamos que revisar cómo estamos en realidad virtual en Colombia, digamos, o así, ¿sí? Listo, pero no, súper bien. De eso se trata. Veo que Joseph también le levantó la mano. Dale, Joseph. Sí, sí. Bueno, pues yo discrepo un poco de lo que dice José. No es que sea malo, lo que pasa es que no le veo la utilidad, porque lo que pasa es que a mi modo de pensar y a mi modo de ver, sin tener mucho conocimiento sobre la industria del teatro, yo tengo entendido de que las obras de teatro en realidad son bastante limitadas, ¿sí? Y siendo bastante limitadas, es ahí donde viene y juega el tema del contenido. Entonces es bastante complicado generar una diferencia en cuanto a contenido. ¿Cómo Ahora, limitadas, José? limitado me refiero a que las obras de teatro no son muchas que digamos en realidad. Las adaptaciones teatrales no es que tengan un amplio espectro y una gran cantidad de opciones por hacer, sino que por lo general siempre se hacen, digamos que muy contadas las obras de teatro que hay. Ok. ¿Sí? Digamos que de 30 o 40 no pasamos. ¿Sí? Del resto son más bien temas ya de un contenido personal o un contenido creativo ya directamente de los actores de teatro, que vienen siendo ya temas de monólogos, temas de puestas en escena, stand-up comedy y ese tipo de cosas, ¿sí? Que no tienen nada que ver exactamente con el tema del teatro, pero que se reproducen bastante bien en el tema del teatro. Sí, Ahora, eso se aplican completamente, sí. Lo que hablan exacto. ustedes de stand-up comedy, monólogos, como Pero son tal, tipos de temas obra. de época, incluso hay unas como especie de novelas que son como habladas, como las radionovelas, cosas así. Todo Sí, eso hace O parte del musicales y tal. entretenimiento y teatro. entonces, para mi modo de ver, a mi modo de entender la situación, nuestro principal enfoque debería ser el alcance, es decir, llegar a la mayor cantidad de público posible. No tanto el contenido, la cantidad de contenido, la cantidad de obras de teatro que podamos tener dentro de la plataforma, sino que nuestro objetivo principal debería ser a cuántas personas podemos llegar. ¿Sí? ¿A cuántas personas podemos llegar a nivel no solamente local, como es un tema de Bogotá? Porque digamos que en este momento la mayor industria teatral se encuentra en Bogotá, de ahí para adelante es muy poca la industria teatral que se encuentra en ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, capitales en los que sí se puede encontrar una cultura teatral, pero digamos que no tanto como en Bogotá, ¿sí? Que es donde más hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para mi modo de ver, a mi modo de entender, este tema debería estar enfocado hacia cuántas personas
podemos alcanzar, no solamente a las personas que viven en capitales principales, uno, dos, no solamente a las personas que viven en Bogotá, y tres, llegar a un alcance, ¿sí?, de una población que pueda, sin llegar a desmeritar, eh, que pueda ser vulnerable, pero que aún así pueda entrar a este tipo de elementos que son de vida artística. ¿Sí? Entonces nuestro alcance debería, o sea, nuestro objetivo debería ser alcanzar a más personas, llegarle a más personas. ¿Cómo Sí. hacemos eso? Pues sencillo, eso lo podemos hacer de diferentes formas. Una de las formas es eh, contenido en una página de internet o contenido dentro de la plataforma, ¿sí?, que todo el mundo pueda ver en tiempo real a una hora específica como si fuera una obra de teatro. Es decir, puede ser un live, puede ser un streaming en tiempo real o en su defecto puede ser una producción grabada, ¿sí?, pero que a su vez se reproduzca a una hora determinada, en un momento, un espacio determinado, y que la gente se conecte a ver este tipo de cosas. Ok, entonces partamos del hecho de que aquí no estamos inventando nada, ¿cierto? Sino que no vamos a inventar nada de teatro, sino vamos es a mirar de lo que está hecho, cómo vamos a tener un mayor impacto. Correcto. Lo que De acuerdo. dice, lo que dice Joseph es totalmente cierto. Si en Bogotá con dificultad realmente va uno a teatro y teniendo gran cantidad de teatros, de instalaciones, de medios y demás, en las ciudades intermedias o menores, pues menos, ¿no? Entonces vamos a intentar más personas y la propuesta es a través de contenido en la plataforma en tiempo real, a través de en vivos, streaming, ahora reproduciéndose y cosas así. Yo quería ahí Pero, unirme un poco, qué dale, sí, pena sí, que dale. interrumpa, No, a lo pues, que dice Joseph. Yo entiendo el tema del alcance, pero creo que ese alcance también va muy unido al tema de creatividad, ¿sí? Y aquí, digamos, creatividad pensada, por lo menos en este tema de pandemia es muy, muy complejo asistir, digamos, que a los sitios como tal. Entonces, ahí iría de la mano porque se pueden generar, digamos, videoclips detrás de cámaras, que no sea solo el tema del teatro, de que tú vas y ves la obra, sino muchas veces genera curiosidad el hecho de estar, qué harán detrás de cámaras, cómo ensayan, cómo es el tema del vestuario, de lo que usan, también la interacción que puedan tener, digamos, en su momento a través de una plataforma, de las redes sociales o de las apps, con las personas que van a ver, digamos, que estas programaciones con los actores, las actrices. También se puede impulsar mucho el tema de lo que se llama el giveaway, que sí. el tema de los sorteos para interactuar, cómo se genera, digamos, cómo puede uno entrevistarse con un actor de teatro, demás, generar, yo creo que es importante generar todo el tema de publicidad, ¿no? Muchas veces pueden haber obras de teatro y demás muy buenas, pero si no influye el tema del marketing y demás, pues va a ser muy complejo llegar a ellas. Lo mismo lo que está pasando ahora, todo el tema de micrositios. Entonces se están creando los micrositios para conciertos, para obras, para, bueno, no sé, cantidad de cosas que se pueden ver a través de las plataformas. Yo estuve revisando un poco el tema del Teatro Nacional y ahí aparece una cosa que me parece muy interesante y se llama así, por si te lo perdiste. Entonces, digamos que la persona compra la boleta y demás, pero X, Y razón se le olvidó, no pudo asistir, le surgió otra cosa y le dan, digamos que un espacio de 12 horas para volver a ver, digamos que la programación a la cual se inscribió o compró. Entonces, me parece interesante porque de cierta manera fomenta, digamos que la interacción. Sí, aquí yo veo varias cosas con relación a lo que dice Joseph. eh, y si no hay internet, suena como rara la pregunta, pero si queremos llegar a, no sé, a Ortega, Tolima, llevarles teatro allá y no llega a haber internet y demás,
debemos también mirarla, sería como la única limitante, que el internet nos ayudara para poder hacerlo, ¿cierto? Venga, lo coloco acá. Claro, igual ahorita, digamos, en pandemia también con el tema que les mencionaba de la política pública distrital de economía cultural y creativa, ahí hay un proceso muy interesante que es asómate a tu ventana. Digamos que se está impulsando por ahora en algunas localidades de Bogotá, pero lo que hacen es que van, montan la escena de teatro fuera de las casas o de los apartamentos, la hacen y se denomina así, asómate a tu ventana. Entonces las personas se asoman, no sé qué, y tienen la posibilidad de estar en la obra. Entonces, Ese, digamos, ahí sería el tema de, bueno, si no hay internet, si no hay los recursos y demás, ese sería un plus. sí, es buena. Sí, sí he visto, porque la verdad la he visto, de poderse, de hacer escenarios muy sencillos. Ese es un tema esa parte del teatro a mí sí me gusta porque es muy dinámico. Se puede hacer teatro en un parque, en una calle, en una banca, lo que sea, y se puede adecuar. Entonces, con lo de ellos se dice generar algo en tiempo real, que yo me sienta dentro de la obra, siendo parte de la obra, y solamente desde mi celular, mi tablet, mi computador, y me disfruto el contenido. Creo que una de las ventajas de eso será el tiempo y dinero, ¿cierto? Porque gastaré menos tiempo en desplazarme, en ir hasta los lugares, y dinero pues porque me saldrá mucho más barato. Siempre uno piensa, y es verdad, el teatro es más o menos costoso. Si usted va a una obra, por más que sea la Cenicienta, en el Julio Mario Santo Domingo, eso no baja una boleta de 120, 150.000 pesos por persona. Entonces, creería que si utilizamos esta herramienta, se pagará solo el ingreso, que es como un acceso, y estará más fácil, ¿cierto? Las ventajas, tiempo y costos. Y de pronto la desventaja, las limitaciones de Internet. Si la persona o el lugar o donde yo me encuentro no hay una buena conexión a Internet, me puedo perder partes de la obra o no podré interactuar. Jenny, me parece genial ese de mirar la obra, pero por otro lado, como dice el detrás de cámara, los videoclips, cosas así que es interesante, hasta los mismos bloopers, cómo ensayan, cómo hacen, cómo todo ese tema también hace una interacción. Lo de entrevistarse con los actores ya está. No sé si de pronto lograron mirar que ahora en todas las obras de teatro virtuales hay algo que se llama sala virtual. Está el link y todo. Antes y después usted se queda y habla con los actores, conversan y le pueden preguntar lo que sea y todo ese cuento. Eso es Pero una algo pregunta, que José. salió en pandemia. Sí, sí, señor. Estamos hablando de producción, ¿cierto? Estamos hablando de cómo aumentar la producción o estamos hablando digamos, del impacto que vamos a causar en la gente. O sea, que queremos que más gente se una, digamos, al gusto al teatro. O sea, ¿cuál es el alcance Sí, entonces? exacto, Yo más ya, gente le guste y se convierta en una opción de entretenimiento el teatro, como más al alcance de pero todos para que todos puedan por eso, pero disfrutar. si hay un presupuesto y tú dices, bueno, es que las obras de teatro van a ser gratis, entonces para esa vaina yo lo que voy a crear son teatros a tutiplén en toda Colombia, voy a colocar la cantidad de teatros que haya, entonces listo, ya están los escenarios, pero ¿y dónde están ahora digamos, Las los personas para actores? ir. Exacto, entonces, bueno, ya tenemos escenarios, ya tenemos actores, y ahora ¿dónde está la gente que le gusta esta vaina? ¿Sí? Entonces, hay que como enfocar bien ahí, porque como yo decía ahorita, si lo que queremos es alcanzar gente, entonces hay que incentivar el gusto de ellos, ¿cierto? Pero si ahora lo que es un tema de fondo, de recursos, entonces, ¿qué es lo que más le gusta a la gente? Lo gratis, ¿sí o no? Aunque de pronto no valoren lo gratis, ¿cierto? Así como lo hacen ahora de pronto en las canchas de fútbol, ¿cierto? En las sintéticas, cuando eran pagas, bueno, uno que otro iba. Ahora son gratis, entonces esa vaina se llena a tutiplén. Y hay 20 equipos afuera esperando igual. Entonces, estamos viendo el enfoque diferente, ¿cierto? Si le subsidian eso, porque hay dinero para subsidiarlo, entonces se hace. Entonces, como para que, no sé si limitamos esa parte o le damos un enfoque para poder definir. Sí, Además, sí, sí. el tipo de teatro, habría que definirlo, porque no todas aplican para cosas virtuales o para cosas de, no sé, hágalo en la calle. No me imagino a esta gente llevando
escenario, en escenografía o demasiadas chucherías para tirarse en la calle 2 horas a hacer esa vaina, recoja toda esa vaina de nuevo y vuelva y muévase, termina siendo bien, bien aburrido. Bueno, Bueno, ¿cómo yo soy la podríamos? artística. Ah, bueno, basado. Recordemos que acá hay dos precedentes. ¿Qué es lo que queremos hacer? Como alcanzar a mayor cantidad de personas y que el teatro como tal sea una opción de entretenimiento para más gente. Pero debemos hacerlo basado en tecnologías de la información, es decir, plataformas, tecnología, todo lo que tenga que ver, y basado o amparado en los temas de políticas de economía naranja, que básicamente es que el gobierno, digamos, nos va a impulsar en cierta medida para poder realizarlo. Y tenemos 6 mesecitos. Entonces, ¿cómo, Francisco, digamos, cómo podríamos desarrollar esta idea o cómo podríamos... Creo que hay dos versiones que pueden funcionar. Hay una un poco más complicada que justo estaba leyendo esta mañana de una empresa que se llama bueno, un servicio que se llama Turntable que acabó de levantar plata, inversión, levantó como 40 millones de dólares y básicamente pasa esto. Uno llega y dice, ay, yo quiero ser, es para poner música, Sí, sí, sí. entonces yo digo, ay, yo quiero poner música y entonces me vuelvo el DJ de ese momento. Si la gente vota positivo, pues entonces me quedo ahí pegado y sigo poniendo música y la gente me sigue haciendo una estrella, pues, y me quedo ahí pegado, ¿verdad? Entonces podría pasar algo parecido si, por ejemplo, se me ocurre que si fuera stand-up comedy sería muy bueno porque entonces uno puede poner a esas competencias entre personas diciéndose vainas y burlándose y no sé qué, podría ser muy efectiva y la gente podría participar. Eso creo que, de a como está hoy, para subir el porcentaje, tenemos de sobra, así no haya internet, por ejemplo. Esa podría ser una de las versiones. Pues una de las versiones, pero es como desarrollar una plataforma en donde las personas puedan subir su contenido, como colgar su contenido. Sí, No. o actuar en ese momento, porque hay mucho de Ah, ok. improvisación. Por eso decía que también habría que verle del tipo de teatro, porque para cosas como stand-up comedy sí podría ser útil, o para cosas como inventarse en el acto podría ser útil, pero para cosas, no sé, como intentar hacer Game of Thrones en teatro, pues sí va a estar jodido, por ejemplo. Ok. Esa es una. Y la otra, que creo que sí es parte de lo que bastante hemos discutido, es que justo ahorita en la pandemia, unos argentinos estaban haciendo una cosa que se llama transmedia, o estaban usando el transmedia para hacer teatro, ¿verdad? Entonces, una experiencia que empezaba en el computador, seguía en el teléfono y luego continuaba en un chat, ¿verdad? Entonces, todo era privado, por supuesto, pero lo interesante es que, por ejemplo, había un anfitrión y el anfitrión decía, bueno, ya ahora vamos a ver, a ver cómo era una obra de teatro básicamente entendiendo la realidad política latinoamericana a través de la música. Entonces era como en los 70s se sentía la música y empezaban a hacer todo un performance y ese performance pasaba, por decir algo, en una sala de Zoom. Luego ese performance se acababa y continuaba una conversación con los actores o con los personajes de la obra en Telegram y así sucesivamente. Entonces iban cruzando plataformas para conectar diferentes puntos. Entonces lo que me pareció particularmente interesante ahí es que uno, pues es muy fácil llegar a todo mundo porque básicamente es el juego que tiene TikTok para tener, por ejemplo, dos pantallas al mismo tiempo y tener dos personas hablando al mismo tiempo, una cosa así. Y dos, pues usando las redes sociales, uno puede asegurar, crear una comunidad que se pueda usar con el tiempo. O sea, la primera obra de teatro va a tener, diga usted, 100 personas, pero la segunda ya tiene 100, va a conseguir 100 más y así sucesivamente se va a crecer la comunidad con números reales y toda la cosa. Y dos, y tres, pues la gente ya está muy acostumbrada a usar las redes sociales y no nos cuesta nada, no tendríamos que desarrollar nada, solo tendríamos que asegurarnos de cómo conectar los puntos para que funcionen. Entonces podría ser hasta más fácil, pues. Y, por supuesto, no importa si es Bogotá, Medellín, Cali o donde sea, pero se pueden conectar los puntos.
Listo, entonces como la opción uno es básicamente como una especie de plataforma y demás, en donde las personas puedan colgar un contenido de pronto puntual, contenido más pequeño, stand-up comedy, monólogo y demás, o puedan hacerlo en tiempo real y compartir allí, ¿cierto? Correcto. Y la segunda es a través de Transmedia, dice que es como una especie de diferentes plataformas interconectadas entre sí, Ujú. en donde se pueden hacer o relacionar las diferentes personas y poder así interactuar, ¿cierto? Y crear una comunidad y la gente, y basado en las redes sociales, darle fuerza a esa comunidad, ¿sí? Correcto, exactamente. Y eso sí que ahorra plata en mercadeo, además. ¿Eso está enfocado en público adulto o en teoría todo público? En Es decir, teoría yo, todo público, pero en realidad depende del contenido. O sea, si es un... Y depende del contenido. O sea, Igual todo debe tener su restricción, o sea, toda claro, publicación debe tener su restricción. sí, por ejemplo, en musicales, si uno pudiera hacer un convenio con Madrid, en España está el musical del Rey León, que es bellísimo, increíble, que podría funcionar de alguna forma así como en Transmedia y demás. Pues hombre, los actores están allá, la escenografía está allá, pues estamos transmitiendo para acá y no tuvimos que gastar demasiado en logística, postproducción y demás. no está súper, súper bien. Me, me, es decir, todos los veo muy viables, pero creo que porque no estamos inventando nada. Básicamente las plataformas están. Lo que vamos es adecuar. Básicamente nuestro proyecto sería como adecuar una plataforma en donde las personas puedan subir información y esa a su vez esté interactuada en redes sociales. Más o menos ese sería como el proyecto a desarrollar o posicionar en 6 meses por parte nuestra, Ajá. ¿cierto? Básicamente Sí, exactamente por ahí. sería ese. A mí me pareció muy buena la idea del detrás de cámaras, de los videoclips. Hay mucha gente que le gusta el chisme, hay que aprovechar, somos colombianos, nos gusta el chisme, nos gusta preguntarle al actor, oiga, ¿verdad que se casó, no se casó? Venga, ¿cómo se visten? ¿Cómo hacen? ¿Cómo se maquillan? ¿Cómo es la moda? Somos colombianos, eso sí, hay que aprovechar esa curiosidad para poder como sacar provecho. De pronto con el tema de las plataformas afuera, como dice, montar escenas fuera asómate tu ventana. Sí, no, pero como estamos desarrollando tecnologías basadas en tema de tecnologías de la información, de pronto en esa estaríamos un poco como más limitados, más limitados. Y creo que tenemos bastante información. Listo. Nuestra siguiente misión es, muchachos, por favor facilítenme en esos, háganse en el dibujo, el esquema, todo como lo tienen allí. Yo desarrollaré como una tablita y en la siguiente reunión vamos a puntear como a seleccionar como la idea como principal, vamos a dar una sola y con base en eso empezamos ya a desarrollar. La idea es tal idea. Listo, entonces vamos a desarrollar o a hacer el alcance de esa idea, lo desarrollamos. Y con O base en podemos, ese alcance, o podemos hacer una unión, un match de cada, claro, no, porque Sí, cada porque al una final todos estábamos hablando más o menos de lo mismo y estábamos, era como poniendo puntos de diferentes lugares, pero hablando casi que de lo mismo, pues, se parecía. exacto. en ejercicios anteriores de Teatro Nacional decían o hablaban también de realidad aumentada, hablaban de una tarima móvil, en otras hablaron de herramientas virtuales para crear teatro, o sea, para que las personas puedan hacer teatro fácil para todos. En otras hablaban de teatro al aire libre para el tema de distanciamiento y el tema del virus y todo ese cuento. En otro de solo teatros virtuales y en otra como inversiones, hacer que las personas puedan apoyar el teatro invirtiendo y haciendo cosas. Apoyo también el tema inicial que habíamos tenido, que es el de las series, desarrollar series, teatro. No sé si ustedes alguna vez han visto, no, y con seguridad que sí,
Black Mirror y temas en donde va uno hablando y le dan dando la opción de poder mirar cuál es el final cuál yo quiero que sea el final de esa serie, digamos, o de esa historia, yo lo puedo determinar. También se podía hacer como una interacción entre las personas para que se sientan parte del asunto. Y pues nada, no, muy valiosas sus ideas, muy pilosos ustedes. Yo sé que me queda una tarea de como medio tabular esto, leer un poco más, realmente hay mucho. Y la siguiente reunión entonces es esa. Sacamos como de todo esta, como una idea como principal y desarrollaremos el alcance del proyecto y ahí debemos sacar un desglose de trabajo, que es el famoso EDT. Debemos sacar un cronograma, más o menos. Recuerda que tenemos 6 meses, pero ¿cuánto podemos ir desarrollando? ¿Cuánto nos podemos ir demorando en desarrollar las tareas que coloquemos en nuestro EDT? Y el presupuesto es en tiempo, como qué tanta gente y qué tanto tiempo se le debe dedicar en horas o en semanas para desarrollar el objetivo. Entonces, no sé si estamos bien hasta acá, muchachos, o tenemos alguna duda. ¿No? ¿Está bien? ¿Está ¿No? bueno? Bien. Vale, no, Todo muchachos, pues bien. nada. Gracias por su tiempo y estaremos ahí hablando en la siguiente sesión. Vale, gracias. Buenísimo. Chao. Buenas Chao, tardes. chao.